Hoy en el plató de Medicina Responsable tenemos a Ángel Puente, que es presidente del Círculo de la Sanidad y presidente de COGESA. Bienvenido y gracias por estar con nosotros en Medicina Responsable. Muchísimas gracias, un placer estar como siempre con vosotros, aunque te voy a hacer una puntualización. Ahora ya no estoy ya como presidente de COGESA, sino que estoy como presidente honorífico del grupo Croma-Iovata Iberia. COGESA se ha integrado dentro de una multinacional italiana que se llama Croma-Iovata y bueno, es Croma-Iovata. El grupo tiene diferentes empresas, está COGESA integrada, está una empresa en Sevilla Noruco, otra empresa en Portugal, y bueno, y el grupo pues este año facturará unos 30 millones de euros y más de 300 personas. O sea, presidente honorífico, le tengo que dar la enhorabuena. Bueno, pues no lo sé, porque esto nunca sabes muy bien qué es lo que pasa, ¿eh? Lo de honorífico yo pensé que era más tranquilo de lo que... Suena eso, sí, eso. Sí, pues solamente suena, te lo prometo. Bueno, pues enhorabuena, queda Muchas dicho. Vamos a hablar un poco del año que arranca y del año que hemos terminado. Ha sido un año convulso. Muface, listas de espera, la crisis de la atención primaria que parece que no se soluciona y no parece que 2025 vaya a ser un año tranquilo. ¿Qué radiografía puede hacernos de cómo está el sector de la salud ahora mismo? A ver, es un sector que está muy complicado porque por desgracia hay gente que lo complica. El tema de la atención primaria, si hacemos un poquito de memoria, no es un problema del 2024 y que se agrava en el 2025, es un problema del 2022, cuando nos damos cuenta, después de la pandemia, de que algo falla aquí, algo falla dentro del modelo. Y todo el mundo está de acuerdo en que tiene que haber un cambio. Hay que darle una vuelta al Sistema Nacional de Salud, habría que hacer un estudio, ver realmente qué necesidades hay, qué se tiene que hacer con la primaria. Como una especie de informe Abril-Martorell en su día, hecho por expertos, pero que realmente se pusiese en marcha, porque hoy en día todavía estamos echando en falta cosas que decía el informe Abril-Martorell, y el informe Abril-Martorell es del año 90, es decir, 35 años después. Hay cosas que han evolucionado evidentemente y que no tienen sentido, y hay cosas que se hubiesen puesto en marcha en ese informe y habría sido una base buena para haber hecho cambios, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que el tema de la primaria, hasta que no se haga un estudio y realmente se empiecen a abordar con profesionales, va a ser complicado. El tema de Muface es una inquietud brutal, ¿no? Imagínate, 1.500.000 funcionarios que todavía no saben qué va a pasar. Justo de eso quería hablar. Justo ayer el Ministerio de Función Pública dio las claves de la nueva licitación, una tercera, que ya sí contempla una subida del 40%. Entra la duda de si podríamos haber evitado todos estos meses desde que se gestó la primera licitación, ¿podríamos haber evitado toda esta incertidumbre para los funcionarios? Vamos a ver, el 40% es lo que estaban pidiendo las compañías desde el minuto uno. Desde el minuto uno. Entonces, si en vez de estar haciendo subidas del 17, luego del 30, se hubiese hecho desde el minuto 1 esa subida del 40%, primero, el concurso no hubiese quedado desierto, que hay que hacérselo mirar para que un concurso quede desierto. Segundo, no hubiésemos creado una incertidumbre a 1.500.000 funcionarios, que te voy a poner un ejemplo. Imagínate el funcionario que está siendo tratado de un cáncer, y de repente le dicen que el médico que le estaba tratando ya no le va a tratar, que no sabe tampoco quién le va a tratar, que no sabe dónde le van a tratar. Y claro, la gente puede mirar hacia un lado, pero ignorantes no son. Si todo el mundo
está diciendo que uno de los mayores problemas que tenemos en sanidad son las listas de espera, pues imagínate ahora 1,5 millones de personas que dicen, si nosotros nos incorporamos aquí, ¿hacia dónde va a ir la lista de espera? Eso por un lado, y después por otro lado no olvidemos, económicamente las comunidades autónomas, el primer problema que tenían es, vale, muy bien, a mí me recae la parte que me corresponda de este 1,5 millones de funcionarios. ¿Qué hago? ¿Lo concierto con la privada? ¿Quién me va a pagar a mí ese coste que me cuesta con la privada? Yeah. Aún así, el Ministerio, la ministra de Sanidad y el secretario de Estado han estado constantemente diciendo que el Ministerio de Sanidad estaba totalmente preparado para recibir a ese 1,5 millones de funcionarios. ¿Está de acuerdo con esto? No, estoy en total desacuerdo. Claro que no están preparados para recibir a ese 1.500.000 funcionarios, pero no solamente no están preparados para recibirlos por capacidad de los hospitales públicos, sino que no están porque tampoco habría dinero para que las comunidades autónomas concertasen con la privada para esto, porque si no hay presupuestos aprobados, ¿cómo vas a incrementar ese gasto? Claro, es que aquí va todo muy ligadito, ¿eh? No tenemos presupuestos del Estado aprobados y estamos hablando de incrementos de gastos. ¿Cómo valora entonces esa posición, ese posicionamiento tan claro y tan vehemente, tanto de la ministra como del secretario de Estado? Me parece, pues lo valoro como idealismo político y no lo puedo ver de otra manera. Es simplemente un posicionamiento político que tienen y sin más argumento que ese. Que para mí ese es el problema. Tú puedes tener un ideal político y puedes decir, mi ideal político es este y quiero llevarlo a cabo. Me gustaría que... Pero dime cómo. Dime cómo. No me digas simplemente, hay capacidad. ¿Hay capacidad de dónde? Arguméntamelo, demuéstramelo. Pero es que eso no ocurre. Yeah. Muchos nos preguntamos, con todo este vodevil que ha supuesto Muface, si no está condenado a desaparecer, si no va a ser, como comentábamos antes, la patata caliente que va a ir pasando de legislatura en legislatura y este es como que le han puesto la puntilla y será el fin de Muface en algún momento. Yo espero y deseo que no, pero mi esperanza de que no desaparezca es que por fin Muface sale con un presupuesto que es admitido por las compañías aseguradoras y si son capaces luego de que eso anualmente se vaya regulando por IPC, pues no tiene por qué desaparecer. El problema es cuando es inamovible y cuando después dices nos tiramos 10 años pues con el mismo concierto. Bueno, pues 10 años con el mismo concierto es imposible. Han cambiado salarios, han cambiado costes, han cambiado... no puede ser. No puede ser. Bueno, esperemos que se solucione pronto y como comentaba, los que al final sufren toda esta incertidumbre que son los pacientes puedan de nuevo recuperar esa tranquilidad, sobre todo que para aquellos que están con tratamientos críticos y en algunos casos más fatales. Me gustaría hablar de otra de las cuestiones que también está levantando ampollas actualmente, que es el Estatuto Marco, que está en plena reforma por parte del Ministerio de Sanidad. Y una de las medidas que propuso y que se ha echado todo el sector encima es que los directores de servicio, los gestores, incluso para los MIR, los primeros 5 años, que no puedan compaginar su labor pública con la privada. A ver, yo no estoy de acuerdo con este tema. Yo creo que tiene que haber libertad para que cada uno en su tiempo no laboral pueda emplearlo en lo que quiera,
en mayores estudios o trabajar en una privada como complementaria. Es más, en el caso de según qué especialidades, pues me parece muy bien porque es seguir cogiendo práctica y experiencia, que al final es lo que buscas en esto. Que los jefes de servicio no puedan trabajar en la privada, pues no sé, no tengo muy claro el por qué no van a trabajar en la privada. El Ministerio alude, entre otras razones, a que a veces se cometen abusos. Ya, tenemos y se alardea mucho de que tenemos una sanidad pública, universal y gratuita. Es decir, el paciente podría ir donde quisiera. El paciente podría ir donde quisiera. Con lo cual, ya eso me lo rompe porque tengo el derecho como paciente de irme donde yo quiera. Segundo, si realmente hay un abuso por parte de alguna persona que tiene una mala praxis, lo que hay que hacer es denunciar esa mala praxis y condenarla como cualquier otra mala praxis que se condena en cualquier otra profesión, aunque no sea la médica. Tendremos mecanismos, entiendo, para... Tenemos mecanismos legales para ello. Claro que tenemos mecanismos legales para ellos. ¿Ve entonces otro ataque ideológico, pero ataque hacia la privada? Totalmente, totalmente. Es simplemente un ataque ideológico a la privada. Privada ello lo hemos tenido con el tema de la ley de equidad. ¿En qué estado está? Precisamente porque la última vez que hablamos de esa ley que fue muy comentada y ¿en qué ha quedado? Está parada, está en nada. Está parada porque es que es inconstitucional. Tú no puedes coger y decir nada se va a poder derivar a la privada. No vamos a tener conciertos, ¿no? Pero ¿qué concepto es este? Si el primer concepto es que el Servicio Nacional de Salud es toda aquella utilización de los recursos sanitarios, bien sean gestionados por entes públicos o por entes privados. Eso es el Servicio Nacional de Salud. Imaginemos por un momento Cataluña. Imaginemos Cataluña con una ley de ese tipo, pues nos quedaríamos con los 7 hospitales que tiene la Generalitat. Sí, porque dicen que es una de las comunidades autónomas que más gestión público-privada tienen. Evidentemente, hospitales como Sant Pau, hospitales como el Clínico, hospitales como Sant Joan de Déu, que están concertados, Mutuas de Tarrasa, que está concertada, las fundaciones de Olot. Hospitales además muy punteros algunos en investigación y en ensayos clínicos. Claro, y no tienen personal estatutario, es personal laboral. No funcionan por presupuestos de la comunidad. ¿Cree entonces que en la hoja de ruta del Ministerio de Sanidad, del actual Ministerio de Sanidad, está, si no acabar, sí limitar mucho esa colaboración público-privada? Sí, pero tiene un problema, y el problema que tiene es Cataluña. Claro, ¿cómo vas a hacer algo que pueda atacar a una comunidad como Cataluña cuando esa comunidad es la que está sosteniendo al propio gobierno? Yeah. Me vienen a la cabeza unas declaraciones que hizo la ministra nada más empezar el año pasado, 2024, que aludía a una relación entre la mortalidad y la sanidad privada. Veo que pone los ojos en blanco. A ver, no solamente me parece una barbaridad, sino que me parece terrible el hecho de poder crear una incertidumbre a la sociedad de que si vas a una hospital privado tienes muchas más facilidades que fallecer que en uno público, ¿no? Porque me planteo un tema. En una comunidad como Madrid,
si voy a la Jiménez Díaz, tengo más posibilidades de fallecer que en cualquier otro hospital de la Comunidad de Madrid. No olvidemos que la Jiménez Díaz está considerado un hospital con excelencia, reconocido como de los primeros a nivel europeo. O sea, estás así. El hospital de Torrejón, que es un hospital de gestión privada, pero es público. Es un hospital público con gestión privada. Vamos a decir que la gente que está en el hospital de Torrejón tiene más posibilidades de fallecer que las personas que están atendidas en cualquier otro hospital. Es cuanto menos alarmista. Es muy alarmista. Pero claro, si ya me voy a Cataluña y hospitales con un gran prestigio, como puede ser Sant Pau o como puede ser el Clínico, voy a decir que tengo muchas más posibilidades de fallecer en cualquier hospital de estos. Mire, yo si estuviese viviendo en Cataluña, pues sería de los que me arriesgaría a ese tipo de fallecimiento, porque depende de la patología que tenga. Le aseguro que me voy a Sant Pau, me voy al Clínico, me voy a la Jiménez Díaz. Yeah. Otro de los temas que también está, bueno, además que ha generado controversia y que no parece que ha quedado en una propuesta, o no lo sabemos. Hace unos meses Yolanda Díaz propuso subir el IVA a la sanidad privada, que ahora, si no me equivoco, se encuentra en el 0%. ¿Cómo vieron esta propuesta y qué supondría? Pues a ver, la veo como una barbaridad más y como un ataque más a la sanidad privada. A ver, la sanidad, el acto de sanidad está en IVA cero, ha estado toda la vida, ¿sí? El servicio. El servicio sanitario ha estado toda la vida. Pero nosotros desde el Círculo de la Sanidad, no es que eso lo veamos mal, es que lo que vemos mal es que en cierta prestación de servicios a los hospitales públicos o en la compra de equipamiento al hospital público, el material sanitario esté grabado con el 21%. A eso quería ir, porque leí hace poco que somos uno de los países de Europa que sigue manteniendo el IVA de los productos sanitarios al 21%, cuando Francia, nuestros vecinos, lo tienen entre un 6, un 12. Sí, correcto. Y nosotros pasamos aquí en un momento dado, esto estaba al 16 y se pasó al 21. A mí me parece una barbaridad, Yo creo que deberían tener, pues, IVA reducidos. El 4, el 6, el 8, pero lo que no puede ser es que yo compre un ecógrafo para poder diagnosticar y para poder ayudar a salvar vidas, y pague el mismo IVA por ese ecógrafo que por comprarme un coche de alta gama, un coche de lujo. Es que me parece tan sumamente absurdo, si me permites la expresión, que es que no tiene ningún sentido. Es algo que llevan años pidiendo desde la privada. Llevamos muchísimos años pidiendo eso. Desde que se subió el IVA al 21%, lo venimos pidiendo. Mira, hay dos cosas que el Círculo venimos pidiendo de una manera muy intensa y muy fáciles de explicar. Eso es la parte del IVA, y la otra es que en los contratos públicos, en los concursos, cuando se sacan los pliegos, se haga alusión a que haya revisión de precios. Tú no puedes coger y decir, saco un concurso de un servicio. El concurso le voy a dar 70 puntos al precio. 70 puntos al precio. Es decir, por muy bueno que tú seas en la calidad, como alguien vaya más barato que tú, se lo lleva ese alguien. Con lo cual, aludes ¿a qué? A buscar el salario más bajo que hay. Y dices, bueno, pues salario mínimo, voy a hacer el cálculo
de en 4 años cuánto me va a subir, pues el primer año me puede subir un 3, el IPC un 5, el segundo un 4, y haces tu cálculo. ¿Vale? Nos encontramos con que los concursos salen sin revisión de precio. Sin revisión al alza, se refiere. Sin revisión al alza, sin revisión de precio. Yo no puedo subir los IPCs. Pero en los concursos de servicios donde el gasto más grande que hay es el de personal, porque lo que estás es poniendo personal allí, resulta que para poderte llevar el concurso has tenido que ir al salario base. Has calculado los incrementos que pueden haber en 4 años, pero llega el gobierno y en 3 años te hace una subida del salario base de más del 35%. Estás en pérdida directa por una decisión que ha tomado el gobierno. Y todo el mundo se acoge a que no puedes cambiar el precio porque el concurso salió sin revisión de precio. A ver, esto genera una inseguridad jurídica que habrá que empezar a pensar si las empresas empiezan a exigir mayor seguridad. Igual. Y volviendo a Muface, el tema con Muface ha sido un ejemplo para el resto de empresas, ¿eh? En un momento dado algo es imposible de asumir a un precio, nos ponemos de acuerdo y no vamos. Poniéndonos en el otro lado, podría ser que, claro, el dinero no es infinito y tienen que buscar esa rentabilidad. Se puede buscar de otros sitios y no de los salarios de los profesionales. Evidentemente de la eficiencia. De la eficiencia. A ver, nosotros siempre decimos que buscamos la sostenibilidad del sistema. Este sistema está siendo sostenible actualmente porque está siendo sostenible por dos bases fundamentales. Una, el bajo salario de los profesionales. Y dos, esas jugadas que se están haciendo con los proveedores. Es lo único que está haciendo. El salario de los profesionales ya empiezan a estar hartos y a exigir que se suba, y nosotros los proveedores estamos empezando a decir que esto no puede seguir así, que esto es una inseguridad jurídica, porque tú vas con unas reglas de juego y después llega el gobierno y te las cambia totalmente. ¿Y qué proponen desde el Círculo de la Sanidad para intentar mejorar esa sostenibilidad, para hacer sostenible el Sistema Nacional de Salud? Pues seguramente hay dos cosas. Primero, hay que retener talento, hay que manejar retener talento con dinero. Con dinero, claro, evidentemente. Si es que al final todo es un problema económico, todo es un problema económico. Retener talento, pero hacer más eficiente los hospitales. Yo creo que los hospitales pueden ser más eficientes de lo que están siendo hoy en carga de trabajo, en burocracia que hay que quitar, etcétera, etcétera. Y a lo mejor lo que hay que ver es dónde tenemos que reducir, dónde tenemos que adelgazar la administración. Pues a lo mejor la administración no hay que adelgazarla en médicos, en enfermeras y esto, y lo que hay que adelgazarla es en burocracia interna. Habrá que pensar si no estamos haciendo crecer servicios centrales de una manera demasiado grande para lo que somos. Entre esa poca o baja sostenibilidad del sistema hay uno de los problemas que hemos hablado antes, que son las listas de espera. Leo unas estimaciones elaboradas por el proyecto Venturi para el Círculo de la Sanidad y dice que el sistema público dejó de realizar más de 9 millones de consultas y 1,75 millones de cirugías entre 2020 y 2022. Esto muy sostenible no es. No, pero a ver, sí es cierto, y yo esto lo he hablado con Antonio Burgueño, que es el que ha hecho el informe magnífico, profesional,
y una persona muy certera en los datos que da. Hay que tener en cuenta que en ese periodo es cuando nosotros tenemos la desgracia de sufrir la pandemia. La pandemia, nos guste o no nos guste, paralizó muchísimas cosas. Estábamos en otra historia totalmente distinta. Se estaba intentando hacer que no falleciese tanta gente como falleció. Hay que tener en cuenta que en este país fallecieron más de 100.000 personas en ese periodo de tiempo. Es lógico que las listas de espera se incrementasen. El problema no viene ahí, el problema viene a partir del 2022, donde dices, ¿ahora qué hago con todo esto? Bueno, pues igual que en un momento dado, cuando fue la pandemia, hubo que tirar de colaboración público-privada para que se pudiese asumir el número de pacientes COVID que habían, pues a lo mejor se tenía que haber empezado en el 2022 a decir, aquí hay que hacer un tipo de colaboración público-privada para empezar a sacar lista de espera como fuese. Y a lo mejor hoy en 2025 no estaríamos como estamos. ¿No se hizo entonces? No se hizo. Se intentó ser prudente, había un discurso político, ideológico muy grande, diciendo esto lo único que se hace es enriquecer a los hospitales, a las empresas privadas y así. Y entonces, bueno, todo el mundo ante ese discurso, pues a veces hay poca valentía política para explicarlo. Y entonces ahora estamos como estamos. Esto pasa igual que lo de Muface. Si hace unos meses se hubiese aceptado ya el 40%, no hubiésemos tenido unos meses de incertidumbre, de no saber qué hacer, de qué va a pasar, y que todavía no hay adjudicado. Sí, que estamos hablando como si ya se hubiera aceptado. Como si hubiese aceptado, y no es así, ¿no? Pero bueno. Una de las cosas que promueve el Círculo de la Sanidad como una de las soluciones para estas listas de espera, para esta congestión que sufre el Sistema Nacional de Salud es la educación sanitaria. No sé a qué se refieren con esto. La educación sanitaria, creemos que es algo que falta en este país, pero no solamente la educación sanitaria sobre una vida saludable, no solamente tenemos que decir que hay que hacer deporte, que no se puede comer lo que no se puede comer, que no se puede abusar de productos industriales, etcétera, etcétera, sino cuando hablo de educación sanitaria es de que la gente sepa cómo y cuándo se deben utilizar los recursos. ¿Cómo y cuándo? Porque si supiesen cómo y cuándo, probablemente no tendríamos el número de urgencias que tenemos. Hay que tener en cuenta que más del 50% de las urgencias que tenemos no son urgentes. No son urgentes. Es un problema de concienciación también del paciente, del ciudadano, que hace uso de esos recursos. Claro. A lo mejor, pues ahora no me acuerdo del dato exacto, pero creo que estábamos en torno sobre el 20 o el 22% de las urgencias que hay requieren hospitalización. O sea, es muy bajo sobre el número total de urgencias que tenemos. Y esa yo creo que es importante. Y esa educación sanitaria creo que se debe empezar por los dos puntos más opuestos, ¿no? Se debe empezar por la educación infantil. En los colegios, por ejemplo. Colegios, y por los centros de mayores. Porque creo que ahí luego hay un abanico que está entre los 40 y los 60 el resto años, de la población. Exacto. Va a ser difícil poder educarlos, ¿no? Ya. Pero yo creo que hay que empezar por esos dos puntos que son totalmente extremos. Pasa con la educación sanitaria como pasa con la educación financiera, que escasea en los centros educativos. Exacto. Y es muy importante para el día de mañana de los ciudadanos. Sí. Por ir terminando, el diagnóstico está hecho desde hace muchísimos años, pero aquí no parece que venga nadie a coger el toro por los cuernos.
y dar solución a todos los problemas. es que a lo mejor el poner soluciones encima de la mesa a alguien le puede costar unas elecciones, ¿eh? Y eso es lo que no quiere hacer, eso es lo que no quiere hacer nadie. Por eso te digo que siempre desde el Círculo de la Sanidad hemos creído necesario un pacto de Estado por la sanidad, para que cuando se pongan los remedios que se tienen que poner, no sea una moneda política para jugar unos en contra de otros. Volvemos al símil de la patata caliente que hablábamos antes. Exacto. La sanidad es la patata caliente que va pasando de legislatura en legislatura, pero que nadie coge. Que nadie coge, sin ninguna duda. Es triste. Es triste, es triste más cuando pensamos que es más del 40% del gasto del presupuesto de una comunidad autónoma, ¿eh? Y en algunas pasa del 50%, ¿eh? Pasa del 50%. Y no parece que vaya a bajar, al contrario. Al contrario, va a subir. Alguien me decía, oye Ángel, si ahora en una comunidad como Madrid o Barcelona o Valencia hace 2 hospitales más, descongestionaría todo. Digo, no, con el tipo de educación sanitaria que tenemos, lo llenamos. Seguro. Y las urgencias mañana están a rebosar y lo tenemos todo lleno. Ya. O sea, está complicado. Está muy complicado, realmente. Por ir terminando y hablar un poco de la estrategia del Círculo de la Sanidad, ¿cómo afronta 2025 el Círculo? Pues mira, lo afrontamos con mucha ilusión, y te digo con mucha ilusión porque el 27 y 28 de febrero vamos a celebrar las segundas jornadas internacionales de gestión sanitaria. Ya las primeras fueron un éxito y le gustó a todo el mundo, y en esta segunda hemos tenido que ampliar a día y medio porque realmente las solicitudes que hemos tenido de hacer cosas no nos ha permitido hacerlo como la otra vez, que lo hicimos en una sola jornada. La vamos a hacer en una jornada y media, ¿no? Y sinceramente vamos a tener ponentes de muy alto nivel, moderadores de muy alto nivel, y la última mesa va a ser muy potente, muy potente. ¿Cuál es el objetivo de estas jornadas? El objetivo de estas jornadas es que España siempre, cuando estamos hablando de nuestros modelos... A ver, tenemos un Servicio Nacional de Salud, pero tenemos 17 servicios nacionales de salud. Entonces, generalmente cuando estamos haciendo comparativas y así, las estamos haciendo entre nuestras comunidades, entre 17 servicios de salud. Pero nosotros lo que pretendemos es compararnos con el resto del mundo. ¿Qué se está haciendo en otros sitios? De países. Claro, ¿qué se está haciendo en esos países? Porque todo el mundo tiene problemas en sanidad. O sea, no creamos que España somos un desastre. No. Bueno, salió hace poco Gran Bretaña, Reino Unido, que estaba con unos problemas tremendos. ¿Tremendo? Sí. Pero están buscando soluciones. Sí, lo que intentamos ver es estos países qué soluciones han ido poniendo para hacer cosas. Porque sí es cierto que España tiene algo por encima de todos ellos. Y es que nuestra prestación gratuita y universal no tiene edad. No tiene edad. Quiero decir con eso que nosotros, un paciente llega a un hospital con una endocarditis con 86 años y hay que cambiarle la válvula cardíaca para que pueda seguir viviendo, y se cambia. Hay países donde un paciente con 80 años tiene el mismo problema y no se asume ya por la administración, no se asume esa intervención. Yeah. Privadamente la puedes hacer, pero no se asume. ¿Y otros retos a los que crea que se van a enfrentar este 2025 desde el Círculo? Pues vamos a pelear porque esa inseguridad jurídica que tenemos con los concursos desaparezca.
que los concursos empiecen a salir con revisión de precios, aunque sea la revisión del IPC, si no se pide más, la revisión del IPC, ¿vale? Y con el tema del IVA, que vamos a seguir peleando, pero que sinceramente tengo muy poquitas esperanzas de que consigamos nada, ¿eh? Bueno, lo que se dice que la fe es lo último la fe es lo último que se hay que pierde. perder. Y nosotros vamos a seguir dando caña, como se dice, con este tema, ¿eh? Pero sé que va a ser muy complicado. Ahora, el otro de la inseguridad jurídica, sí, lo vamos a poner muy encima de la mesa, porque puede generar y crear problemas muy graves, muy graves. Y estas son cosas que nosotros las hablamos mucho dentro del círculo. A ver, el círculo de la sanidad, es verdad que es un círculo que los socios son personas, pero todos están vinculados a empresas sanitarias. Si tuviese que analizar el círculo a través de las empresas, pues estoy hablando de que en el círculo de la sanidad habría una facturación superior a 10.000 millones de euros al año y con más de 150.000 puestos de trabajo directos. Se dice pronto. Claro, hay que empezar a pensar en que esa inseguridad jurídica que tenemos en este momento puede poner en peligro muchas cosas. Pues mucha suerte para el año que les espera, que se antoja convulso también, y muchas gracias por venir a Medicina Responsable a hablar con nosotros. Un placer, como siempre, muchísimas gracias a vosotros.